ocurriendo con distintas regulaciones en nuestro país, particularmente con aplicaciones, por ejemplo, de transporte. En algún momento se reguló el pago de impuestos por parte de este tipo de aplicaciones. Hoy se está buscando mejorar el estándar en niveles de seguridad, particularmente características del vehículo, pero también de la persona que lo conduce. Queremos hablar de esta materia con Andrés Santelices. Él es miembro de la Dirección de Innovación e Ingeniería, también profesor, bien digo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, y está aquí para hablar de la conocida como Ley Uber. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por poner este tema dentro de la pauta que ustedes manejan diariamente porque es un tema muy relevante y, por cierto, que la ciudadanía debe tener acceso a esa información. Sí, de alguna manera han disminuido los accidentes de tránsito, sobre todo durante la noche. Sabemos que constantemente había cuestionamientos hacia los taxis que habitualmente conocíamos. Obviamente llega todo este boom que ya ha estado presente en otros países que ya llevan mucho más tiempo al legislado, a propósito de lo que mencionaba Camila, no solamente desde el punto de vista tributario, para que nos comentes un poquitito a cómo llegamos también en nuestro país a ponernos al día con esta denominada Ley Uber, pero que obviamente es beneficioso para tanto los que trabajan en estas aplicaciones como también para quienes las consumimos. Sí, muy importante porque principalmente tener como contexto que se presentaron bastantes situaciones de inseguridad que afectaron a personas, tanto usuarios como conductoras y conductores de la aplicación de transporte. De hecho, lo que busca este reglamento a través de esta ley es contribuir precisamente a prevenir estos hechos para que se pueda transparentar esta información sobre la actividad que se ejerce. Y por eso es que principalmente hay que avanzar en esa seguridad, tanto ciudadana como vial, para que todas y todos los usuarias de esta aplicación de transporte tengan finalmente un acceso a una actividad que debe ser legalizada, debe estar habilitada para prestar servicio de transporte de personas. Y por cierto, tener en cuenta que al margen de la regulación que actualmente está vigente, se necesitan hacer modificaciones, porque la verdad que hemos sido testigos de cómo esta falta de regulación ha derivado precisamente en hechos que incluso han puesto en riesgo la vida de personas. Y sin embargo, con la entrada en vigencia de esta ley y este reglamento, ¿sí?, se espera que avance la mayor seguridad para tanto usuarias y usuarios, y por cierto, incluso para los mismos conductoras y conductores. Ahora, esta ley lleva por nombre coloquial, ¿cierto? Ley Uber, pero ¿afectará únicamente a esta aplicación de transporte? Sabemos que hoy día son muchas las que están disponibles en el mercado. Sí, en realidad la ley en sí tiene por nombre de regulación de empresas de aplicaciones de transporte, se llama EAT, ¿ya? Así como las siglas de resumen, y por cierto que afectará a todas las aplicaciones que se dedican a la movilidad urbana y brindar un servicio, ¿cierto?, para usuarios y usuarios. Y esto teniendo en cuenta que no es solamente con esa empresa, porque para que ustedes tengan no solamente una idea, hasta noviembre de 2023 se recibieron, al menos en el CERNAC, cerca de 870 reclamos relacionados a la aplicación de transporte. Y de ellos, teniendo en cuenta que lo más recurrente son por cobros superiores a lo informado y preocupaciones también de seguridad. Y por eso esta ley EAT lo que sanciona es la alteración de los mecanismos para regular precisamente esta tarifa que sea informada, lo que también va a permitir al final evitar estos cobros indebidos a usuarias y usuarios, como también el reglamento exigirá transparentar esa información de rutas, horarios y kilómetros recorridos para un mayor control por parte de los fiscalizadores y también en el caso de una acción judicial por vulneraciones de derechos. Y esto teniendo en cuenta que situaciones y delitos de acoso hacia mujeres principalmente se ha dado con bastante frecuencia en estas aplicaciones móviles y entre otras cosas se va a poder regular esto. Así que de ahí la importancia de entender esta ley no solamente como una de las aristas que se suelen informar más, que tiene que ver con la tarifa, que está súper bien, como también estas situaciones delictuales que, por cierto, tienen que reducir a través de esta regulación. Sí, claro, hay distintas medidas también que las mismas aplicaciones han ido tomando en materia de seguridad a propósito de las mismas denuncias que van llegando, pero claro, ahí estábamos al debe con lo que significa también las exigencias gubernamentales. Sabemos que hay situaciones en distintas partes del mundo, distintas administraciones en el mundo que han sido más permisivas, otros no, con respecto a esta realidad, pero comentarte y preguntarte en realidad con respecto a
¿Qué pasa este 19 de enero que entra a Contraloría esta ley? ¿Cuándo entra en vigencia en nuestro país? ¿Cuándo ya comenzamos a ver el detalle de la aplicación de esta normativa que ya te vamos a preguntar? Sí, efectivamente hay un tiempo para construir, confeccionar el reglamento, que en el fondo consta ahí de unos meses, son generalmente por lo menos 6 meses para confeccionar este reglamento, y que aplica justamente para tener esta opción de hacer modificaciones que sean necesarias y también poner de alguna manera la mejor, digamos, como reglamentación para tener esta ley funcionando de forma óptima. Y es por eso que frente a esta demanda, frente a esta sensación de seguridad que necesitan usuarios y usuarios, es que probablemente ya estos 6 meses de plazo, desde teniendo en cuenta que esto fue en más o menos en noviembre, ¿cierto? Así que faltan unos meses, pero creo que es importante que la ciudadanía comprenda que una vez que ya se empieza a ejecutar, ya no hay vuelta atrás, o sea, no hay una forma de que sea retroactivo y que puedan hacerse modificaciones ya a lo que se ha hecho a través de este reglamento. Sí, o sea, estamos a la espera entonces de que esté como listo este reglamento finalmente que va a salir ahí de Contraloría para que podamos verlo en la práctica, pero ¿quién va a fiscalizar finalmente que todo esto se cumpla? Porque hay normativas, ¿cierto?, que regulan y mira, para ser súper específico, y que lo vayamos nombrando, está la licencia de conducir, ¿cierto? Van a tener 12 meses de plazo los conductores para tener licencia profesional. Mientras tanto, se puede seguir usando la licencia tipo B. Los autos deberán dar garantías de seguridad y ser adecuados. El reglamento definió que cada vehículo deberá tener una edad máxima de 10 años. Cilindrada, ¿cierto?, equivalente a 1.4, es decir, por ejemplo, que hay motores que son 1.2, pero que al ser turbo tienen un rendimiento similar a 1.4. El registro de choferes del que hablábamos, ¿cierto? 6 meses se da para poder estar dentro de ese registro. Y seguridad. Si algún chofer es acusado de delitos, ahora estarán bajo los ojos del Estado, podremos querellarnos, dice el ministro de Transporte al respecto de esta nueva ley, perdón, de este nuevo reglamento. Ahora, ¿quién va a fiscalizar que todo esto en la práctica se cumpla? Sí, así como actualmente en varias regiones existen las fiscalizaciones a transporte público, a buses de transporte público, que son encabezadas principalmente por personal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, junto con Carabineros. O sea, de hecho, se va a destinar la capacitación y formación de nuevos fiscalizadores, porque entendiendo que son distintos aspectos los que se van a revisar y que se van a fiscalizar, y eso va a estar acompañado de Carabineros para justamente hacer estas fiscalizaciones, digo, de forma más seguida, ¿cierto? Que sea mucho más permanente y efectivamente que se vea una presencia de Carabineros para regular esto, porque lo que mencionabas es un aspecto importante, Camila, porque decías de cómo los vehículos incluso deben cumplir con cierto estándar, y creo que eso está nivelando hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez los vehículos, a medida que van siendo más nuevos o modelos más actuales, van cumpliendo con mayores medidas de seguridad, y eso también es una oportunidad para que personas, usuarias, al momento de subir a un vehículo, sepan que al menos van a estar en un vehículo que quizás está con mejores condiciones de seguridad si lo comparásemos con vehículos que quizás tienen una data de mucho más años que quizás 10 o 20 años, ¿cierto? Y es por eso que al tener esta consideración, el usuario y usuaria se tiene que entender que debe exigir esto por derecho, ¿cierto? Yo estoy como usuaria, consumidor, consumidora, tengo que tener acceso a lo mejor. Y es así, o sea, de verdad que si así como el transporte público cada vez está mejorando más, el transporte privado en este caso, a través de este sistema de aplicación, tiene que ir en esa dirección, tiene que buscar precisamente que las personas se sientan seguras. Y no solamente por un tema de cilindrada, un tema del estándar, sino que también esta licencia de clase A, ¿cierto? O sea, en el fondo para poder transportarse conducir vehículos que sean profesionales, es también una medida muy buena, muy positiva, que por fin vamos a tener conductoras y conductores que van a cumplir un estándar, porque la verdad es que a mí me pasó en alguna situación, en algún momento, hace años ya, antes incluso de la pandemia, pero me tocó en algún momento ser usuario de una de estas aplicaciones y el conductor ni siquiera tenía licencia de conducir. O sea, yo creo que eso fue grave, o sea, porque salió de una conversación. A mí me gusta mucho conversar cuando utilizo este sistema y ver un poco de cómo está regulado y todo, y qué opina también de estas regulaciones nuevas. Y la verdad es que, bueno, me encontré con esa sorpresa y ustedes se imaginan que inmediatamente me bajé ese vehículo
porque no podía estar priorizando el precio por sobre mi vida. Y ese tipo de malas prácticas es la que hay que erradicar, y esta ley, por cierto, se tiene que fiscalizar, porque si no también puede ser letra muerta si es que no hay un control adecuado y, por cierto, que sea consistente también con la demanda de estas aplicaciones, que cada vez más masivo, cada vez más personas optan por esto, y solamente el llamado a las empresas, a las aplicaciones que se dedican a este sistema, que por cierto valoro, porque efectivamente mejoran en parte la movilidad urbana, que por favor no caigan en esta mala práctica de asignarle el precio a los consumidores y las consumidoras, ¿ya? Porque así como existe hoy día una serie de leyes que a las empresas le exigen otro tipo de instancia y no le cargan el precio a sus usuarios, usuarias, a clientes, también debiese pasar lo mismo acá y no castigar por ningún motivo a quienes sean consumidores de esta aplicación. Bueno, hay varias cosas y es curioso porque tuvieron el boom estas aplicaciones producto precisamente de las malas prácticas de los taxistas, a quienes les mandamos un abrazo, por supuesto, porque no todos obviamente tienen las malas prácticas. Ellos durante mucho tiempo exigieron también las mismas reglas del juego, precisamente como lo que ellos pagan como patente de un vehículo particular, en fin, el tema de su licencia profesional. Eso es una cosa. Por otro lado, es gravísimo que una persona ande manejando sin licencia de conducir. Estamos claros, pero tampoco por el otro lado asegura una licencia profesional que el conductor va a ser buen conductor. Pasa en las calles también. Personas que tienen licencia Exacto. profesional de todas maneras no manejan bien. El tema de la cilindrada de los vehículos, eso tiene que ver por un costo para los conductores en este caso, porque claro, una cilindrada mayor es un gasto más de benzina, por ende obviamente la ganancia que ellos tienen durante el día es mayor si es que tienen que pagar más benzina. Por otro lado, Uber les está, o en realidad las aplicaciones les están pagando menos porcentaje a los conductores, precisamente quienes están a través de distintas estrategias tratando de aumentar los precios precisamente de los viajes. O sea, hay varias situaciones aquí que podemos conversar, pero particularmente, ¿cómo un carabinero va a saber que ese vehículo es un Uber, por ejemplo, a la hora de fiscalizar? ¿Van a andar, la normativa va a decir que tienen que andar con un letrero? Hay una aplicación en específico, para no decir marca, que tiene puesto un letrero grande que dice que es una aplicación. ¿Qué va a pasar ahí también, finalmente? Porque esta es la ley, esta es la trampa, pero todavía no tenemos la normativa de cómo va a funcionar también. Sí, buen punto. Creo que es importante que esta fiscalización, que son aleatorias, ¿cierto? Quizás tengan un mecanismo que sería bueno incorporarlo dentro de la ley, que sea un distintivo, ¿cierto? En el cual uno sepa rápidamente si ese vehículo está o no cumpliendo, ¿cierto?, con una labor de aplicación de transporte. Y creo que sería interesante si se incorpora esa información de forma rápida, así como uno identifica rápido un taxi, tener en cuenta de que eso ayuda no solamente para la fiscalización, sino que también para que uno tenga en cuenta como usuario o usuaria de si ese vehículo podría ser potencialmente un vehículo que está simplemente trabajando y cumpliendo sus labores diarias, o también puede llegar a ser un vehículo hasta sospechoso si uno lo ve detenido en cierto lugar y dice que extraño que un vehículo esté tanto tiempo detenido. Y claro, puede estar esperando un cliente o clienta, y creo que sería bueno para eso también, incluso ese tipo de información. Así que yo creo que es importante que el reglamento lo pueda considerar, porque todas las empresas debiesen cumplir con eso, no solamente la que tú mencionabas, que quizás de forma quizás más espontánea, por así decirlo, logró determinar que podía informar ese tipo de viajes que se hacen a través de esta aplicación. Como también lo que mencionabas de esto de los valores, ¿cierto? De los precios y de poco de cómo han cambiado los modelos. Si bien es cierto, a taxistas también se les exigió mejorar su flota, mejorar su estándar, mejorar su vehículo. Y claro, al principio también hubo resistencia, ¿cierto? Y claro, porque el costo de la vida no es fácil, el costo de la vida cada vez es más alto, y esto a nivel mundial. Pero el tema es que también taxistas se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, tenemos que nivelar y tenemos que hacer que el servicio que entregamos pueda mejorar también. De lo que ya algunos, como tú bien decías, hay algunos que presentan un servicio muy bueno, y esto es lo mismo. O sea, aquí las aplicaciones tendrían que ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿por qué vamos a castigar a nuestro conductor y exigir o darle menos porcentaje de ganancia, entre comillas? ¿Y por qué no decimos esto es una buena oportunidad para mejorar nuestra flota, para mejorar nuestros vehículos, así como en un momento lo hizo taxis y también colectivos, incluso, que vemos cada vez menos taxis colectivos que
son de años que son de los 90 o incluso anteriores en algunos casos. No, pues eso ya se reguló y con esta aplicación, que también es absolutamente normal, lamentablemente que exista resistencia, pero créanme que a la larga van a ver los resultados y va a mejorar todo. Todo va a poder mejorar, va todo va a ser un mejor servicio y va a poder tener las reglas claras del juego. Aquí es como obtener la licencia de conducir. O sea, es exactamente lo mismo. Yo me estoy comprometiendo a seguir las reglas del juego y yo, si quiero entregar un servicio de algo tan delicado como es la movilidad urbana, tengo que estar también, saber seguir las reglas del juego y no castigar ni al usuario ni tampoco a conductoras, conductores. Ahora, hay una crítica importante que se hace por parte de las aplicaciones. De hecho, uno vio los usuarios, ¿cierto?, de una de estas aplicaciones en particular, como incluso antes de comenzar tu viaje te invitaban a firmar una petición para que esta ley se pusiera en pausa, su funcionamiento en la práctica. Pero también una parlamentaria de la zona, de hecho, de acá de la región del Biobío, la diputada Flor Baise, pidió también que se retrasara la entrada en vigencia de este reglamento que está revisándose en Contraloría, producto de los datos que arrojó tanto una de las aplicaciones como un estudio de la Universidad Diego Portales. Ahí señalan que los viajes van a disminuir en un 88%, pero además 1 de cada 2 conductores de aplicaciones va a quedar sin empleo. O sea, se va a reducir bastante también la cantidad de conductores que va a poder operar en la práctica con este nuevo reglamento. ¿Cómo afecta finalmente al empleo de muchas personas que además vieron, sobre todo después de la pandemia, una alternativa de ingresos para sus familias en este tipo de aplicaciones de transporte? Sí, es un buen punto que efectivamente quienes no logren adaptarse un poco a estas nuevas medidas, probablemente deban quizás buscar otra labor, otro trabajo, porque sé que no es fácil, sé que esto toma tiempo, no es llegar e invertir en un vehículo que tenga mejores, digamos, como condiciones, no es también optar también a una licencia distinta de conducir, pero cuando uno tiene que poner sobre la balanza, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que es más importante, ¿cierto? Si personas que no cumplen con un estándar no pueden trabajar o la seguridad de las personas. Para mí siempre va a ser la seguridad de las personas. Y esto no lo digo a través de seguridad vial y seguridad ciudadana. Y la verdad es que hoy día las personas que, por ejemplo, fallecen en un siniestro vial en Chile en el año 2022 fue de 1.745 personas. No estoy diciendo que son gran parte por esta ley o por estas aplicaciones, pero sí es importante que podamos ser parte de la solución. Y si ser parte de la solución para mejorar nuestra seguridad vial implica que tengamos unas reglas del juego mucho mejor establecidas, tengamos mucho más claros de que hay que anteponer la seguridad de las personas, del usuario, la usuaria, del consumidor finalmente. Creo que eso es más importante, teoría, porque estamos prestando un servicio, que es cierto que personas que quizás no pueden adaptarse tan rápidamente, personas que de verdad quieren trabajar en esto, quieren cumplir con esto, quizás tarden más y lo van a hacer y no van a desistir y van a ponerse al día con su licencia, con su vehículo y van a terminar trabajando igual, si es que así lo desean. Pero también no porque exista algunos estudios que es cierto, son válidos, son importantes considerarlos, ¿cierto? En términos de empleo, porque no son tema menor, pero créanme que la seguridad de las personas ciudadanas y vial es mucho, mucho más importante hoy día, sobre todo que la labor de conducir en el espacio vial no es fácil. Es donde nos estamos jugando la vida, ¿cierto? Tanto personal como el conductor, como de las otras personas que son nuestros pasajeros, o usuarios, usuarias. Entonces, yo creo que es importante, así como hacemos este estudio, revisar este estudio, también revisemos qué está pasando con este dato que les mencionaba de las estadísticas de los reclamos en CERNAC que nos fueron menores, 870 hasta noviembre del año pasado. Creo que es algo que hay que atender y que es un dato que tenemos que también ponerlo sobre la mesa y ahí evaluar si nivelamos hacia arriba o nos quedamos con la realidad que tenemos hoy día, que hasta el día de hoy no es positiva. Sí, claro. Bueno, sabemos que toda ley o todo cambio de paradigma obviamente va afectando, va dejando unos atrás, otros que se van sumando, pero claro, el objetivo de esta legislación, como tú nos explicabas, es aumentar la seguridad tanto para conductores como pasajeros. Así que queremos agradecerte por esta conversación y obviamente hay varias temáticas de vialidades que podríamos estar conversando porque es una de las principales preocupaciones también que tiene la ciudadanía, los tacos, la forma de movilizarnos en nuestras calles, las inversiones. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación y por poner este tema sobre la mesa. Muchas gracias. Hasta pronto, son las 9 de la mañana con 55 minutos.